Historias de Jack. Empezamos. Ayer encontré una foto mía de 2014 en la que aparecía sonriendo con una mujer que nunca he visto en mi vida. Lo peor no es eso. Lo peor es que todos juran que fue mi novia durante 2 años. Vivo en Cleveland, Ohio, y hasta hace 3 semanas creía que mi memoria era algo en lo que podía confiar. Era una noche cualquiera. El tipo de noche en la que el silencio se siente demasiado denso y los minutos parecen repetirse. El sueño no llegaba y terminé frente al portátil, navegando sin rumbo por los rincones más oscuros de la Deep Web. Nada de lo que se ve ahí es agradable, pero cuando pasas suficiente tiempo dentro, pierdes la sensibilidad. No buscaba nada concreto. Me distraía saltando de foro en foro, leyendo mensajes incoherentes, páginas en idiomas que no entendía, anuncios de cosas que nunca deberían venderse. Y entonces, en un tablón sin título, apareció un hilo llamado Rewrite Beta Test. El texto era breve y frío. Buscamos voluntarios para una experiencia de percepción. Cambiaremos un detalle insignificante de tus recuerdos para medir el impacto en tu identidad. Sin riesgos físicos. Pago inmediato. En otro momento, lo habría ignorado, pero esa noche el insomnio me tenía atrapado y la curiosidad hizo el resto. Les escribí. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. El remitente usaba el alias Root Mirror. No hubo presentación ni protocolo, solo un enlace cifrado y un mensaje. Si aceptas, no interrumpas el proceso. La página que se abrió era tan simple como inquietante. Fondo negro, texto blanco y una lista de requisitos. Tenía que activar la webcam, conectar los auriculares y dejar el micrófono abierto durante 3 horas. Me pedía cerrar cualquier otra aplicación y no tocar el teclado ni el ratón. Dudé, pero al final pensé que, como mucho, sería una especie de experimento psicológico barato. Hice clic en Iniciar sesión. La pantalla se llenó de patrones geométricos que se movían lentamente, como si respiraran. Un zumbido grave empezó a sonar, constante, mezclado con voces en segundo plano. No eran voces claras. Parecían conversaciones grabadas en lugares públicos, llenas de ruidos de fondo. Reconocía palabras sueltas, pero ninguna encajaba con la siguiente. Pasados unos 20 minutos, mi vista comenzó a nublarse. Cerré los ojos un instante y sentí algo extraño, como si mi cráneo vibrara por dentro. No sé si me quedé dormido o si caí en algún tipo de trance, pero cuando abrí los ojos eran las 4 de la mañana. La página estaba cerrada. En el escritorio había un archivo nuevo, /emg recoveredlife.zip. No recordaba haberlo descargado. Ni siquiera sabía qué programa lo había creado. Lo abrí. Dentro encontré docenas de fotos. La mayoría eran de mi vida. Mi cumpleaños, fiestas con amigos, paseos por el parque, mi viejo apartamento. Pero casi la mitad tenían algo que no encajaba. En todas ellas aparecía una mujer pelirroja a mi lado, a veces con la mano en mi hombro, otras riendo conmigo, y en algunas abrazándome como si fuéramos pareja. La imagen era nítida. Su pelo caía en ondas sobre los hombros, su sonrisa era amplia, y sus ojos parecían buscarme en cada foto. Lo más perturbador es que las imágenes parecían reales. No había indicios de edición. Hasta recordaba vagamente el momento y el lugar de algunas de ellas. Pero no a ella. Jamás la había visto. Pasé horas revisando cada imagen, intentando encontrar alguna pista. Amplié rostros, busqué sombras mal alineadas, objetos duplicados. Nada. Eran fotos auténticas y falsas a la vez. A las 10 de la mañana, llamé a mi amigo Nate. Siempre ha tenido una forma directa de decir las cosas. Pensé que se reiría, que me diría que era Photoshop barato. Pero no fue así. «Jack, ¿estás bien?», preguntó con una voz que no me gustó. «Estoy bien. Solo necesito que me digas quién es esta mujer». «¿Vas en serio?». Hubo un silencio incómodo. «Tío, es Megan. Saliste con ella 2 años. Todos lo sabemos. Estuvo en mi boda. Viajasteis juntos a Denver.
¿Qué demonios te pasa? Me quedé callado. Él también. Luego colgó sin despedirse. Ese día todo empezó a torcerse. Al mediodía, mi madre me envió un mensaje. ¿Hablaste con Megan? No me gusta la idea de que estéis así. Por la tarde, en la oficina, un compañero me dijo, dale recuerdos a Megan, como si fuera lo más normal del mundo. Incluso un vecino me comentó que hacía tiempo que no me veía con ella. No entendía nada. No estaba recordando algo olvidado. Me estaban inyectando un recuerdo que no me pertenecía. Y lo peor es que cada vez que alguien mencionaba su nombre, mi mente reaccionaba como si de verdad existiera. No con recuerdos completos, sino con destellos. Una risa breve, un olor a perfume, la sensación de una mano rozando la mía. Esa noche, mientras intentaba dormir, recibí un mensaje sin remitente. Solo decía, integración 42%, restablecimiento no disponible. Me quedé mirando la pantalla hasta que la batería murió. Afuera todo estaba en silencio. Dentro de mi cabeza, no. Y esta mañana, al despertar, tenía en los labios el sabor de un beso que nunca debería recordar. Esa sensación en los labios me persiguió todo el día, como si hubiera sido real. No importaba cuánto café bebiera, cuánto me enjuagara la boca, el recuerdo seguía ahí, incrustado. Lo peor es que no era un recuerdo mío. Decidí volver al foro donde había encontrado aquel hilo, pero Root Mirror ya no estaba. El post había desaparecido, como si nunca hubiese existido. En su lugar, solo quedaba un espacio vacío, un silencio digital. Entonces se me ocurrió revisar los metadatos de las fotos. Abrí una por una, buscando inconsistencias. Las fechas coincidían con momentos que recordaba perfectamente. El cumpleaños de Nate, una barbacoa en verano, un viaje a la costa. Todo encajaba, salvo ella. Pero había algo más. Un campo extraño en los metadatos. Una etiqueta que no debería existir. RM-V ER 1.3. Busqué en Google, en foros, incluso en archivos académicos. Nada. Solo encontré 2 hilos escondidos en páginas cerradas, casi imposibles de indexar. Ambos hablaban de algo llamado Root Memory Rewrite. Uno lo describía como un protocolo experimental para alinear percepciones colectivas. El otro era aún más perturbador. Afirmaba que era un ataque selectivo para insertar recuerdos falsos de forma colaborativa, usando patrones cognitivos, imágenes verídicas y refuerzo social. En otras palabras, manipular la memoria de una persona, haciendo que todo su entorno confirme la mentira. Eso explicaba demasiado bien lo que me estaba pasando. Los días siguientes fueron un descenso lento a la locura. Cada vez que intentaba recordar mi pasado reciente, la figura de Megan aparecía sola, sin que nadie la mencionara. Empecé a verla en los huecos de mi memoria, rellenando conversaciones, ocupando espacios en mis recuerdos. El problema es que cuanto más intentaba resistirme, más natural se volvía. Como si mi cerebro, cansado de luchar, prefiriera rendirse y aceptar la versión más fácil, la que todos los demás defendían. Me descubrí varias veces hablando solo, pronunciando su nombre. Una tarde, al abrir el armario, vi un hueco vacío en la estantería. Por un instante me vino la sensación clara de que allí faltaba algo suyo. Una caja, un libro, un perfume. Me quedé paralizado porque lo sabía con la misma certeza con la que sé cuál es mi número de teléfono. Una noche, mientras caminaba hacia casa, una mujer pelirroja pasó a mi lado. No era ella, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi razón. Un vuelco en el estómago, una sensación de cercanía, como si la conociera. Estuve a punto de seguirla hasta que entendí lo que hacía. Me detuve en seco, con la respiración entrecortada, sintiéndome un desconocido en mi propia piel. 2 días después recibí un nuevo correo sin remitente. El asunto era vacío y el cuerpo del mensaje decía RM ver 1.3 completado. Integración 87%. Restablecimiento no disponible. 87%. La pregunta me quemaba. ¿Qué pasaría cuando llegara al 100%? Decidí buscar pruebas físicas en mi apartamento. Abrí cada cajón, revisé las fotos impresas, facturas,
papeles viejos. No había ni una sola pista de que esa mujer hubiera estado en mi vida. Ni una. Y sin embargo, mientras me arrodillaba junto a la cama revisando cajas, tuve un recuerdo súbito, tan real que me cortó la respiración. Yo y ella, tumbados ahí mismo, riendo, con la ventana abierta y la lluvia golpeando el cristal. Me levanté de golpe, como si me hubiera electrocutado. Era una mentira. Tenía que serlo. Pero, ¿y si no? Esa misma noche me armé de valor y llamé a Nate otra vez. «Escúchame», le dije. «No recuerdo a Megan. No tengo ninguna foto suya, ningún mensaje, nada. Todo esto es un error». Su silencio fue largo, incómodo. Finalmente respondió con un suspiro. «Chuck, te estás volviendo loco. Todos la conocimos. Ella era real. Era parte de tu vida. Si no lo aceptas, algo grave te está pasando». Me colgó de nuevo. Y por primera vez me pregunté si tenía razón. Desde entonces, cada objeto a mi alrededor parece contaminado. El sofá, la mesa del comedor, incluso el pasillo del edificio. Todos me susurran su presencia. No hay rastro físico, pero mi mente insiste en colocarla ahí, como una sombra persistente. Y entonces llegó lo peor. Hace unas horas, al entrar en mi apartamento, encontré algo en el suelo. Una bufanda roja. No es mía. No estaba allí antes. La levanté con manos temblorosas. El olor era inconfundible, el mismo perfume que en mis supuestos recuerdos. Me senté en el sofá con la bufanda sobre las piernas, sin saber si reír o llorar. ¿Era otra trampa del experimento? ¿Un paso más en la integración? ¿O la prueba de que mi realidad había cambiado y yo era el único que no lo aceptaba? Me siento agotado. No sé cuánto tiempo me queda antes de que el contador llegue al 100%. Lo noto en mi cabeza. Cada hora que pasa, me resulta más fácil aceptar que Megan formó parte de mi vida. Mi convicción se debilita como una llama que se apaga. Voy a dormir un rato. Si despierto siendo el mismo, intentaré escribir de nuevo. Si no, tal vez salga a buscarla. Tal vez siempre la he querido. Si has llegado hasta aquí, significa que todavía recuerdas quién eres, o al menos crees hacerlo. Déjame un comentario contándome qué parte de la historia te hizo dudar más de tu propia memoria. Y si quieres seguir descubriendo relatos como este, suscríbete y deja tu like antes de que alguien borre este recuerdo también. Siempre me consideré una persona precavida. Las historias de miedo me parecían entretenidas, pero nunca algo para vivir en carne propia. La Deep Web era un rumor, un mito de peligros escondidos tras pantallas. Hasta esa noche. Todo empezó con un mensaje de Matías, mi amigo de siempre. Nunca supe si era curiosidad o simple imprudencia lo que lo impulsaba, pero su entusiasmo era contagioso. Ese día sus palabras tenían un matiz diferente, inquietante. ¿Te animas a entrar en la Deep Web?, me preguntó. He encontrado algo raro, algo que no debería existir. Mi primer impulso fue negarme, inventar excusas, pero algo en su mirada me atrapó. La mezcla de miedo y excitación era adictiva. Al final, acepté. Comenzamos con lo básico. Foros oscuros, enlaces que parecían no llevar a nada, archivos crípticos llenos de símbolos que no entendíamos. Al principio todo era confusión y un poco de emoción. Pero pronto, la sensación de incomodidad creció. Cada clic resonaba demasiado fuerte en la habitación, como si alguien invisible estuviera siguiendo nuestros movimientos. Las sombras de la noche parecían moverse a su propio ritmo, burlándose de nosotros. Luego apareció un enlace diferente. No tenía nombre, solo un número. 777. Algo en mí gritó que no debíamos abrirlo. Matías lo hizo de todas formas. La pantalla cambió y apareció un video. Un cuarto oscuro iluminado apenas por una lámpara parpadeante. Dentro, un hombre estaba atado. Dos figuras se movían a su alrededor con calma aterradora. No era la violencia lo que helaba la sangre, era la frialdad con la que se ejecutaba, como si cada gesto estuviera planeado para infundir terror. Lo que nunca olvidaré son los ojos del hombre atado.
Sus pupilas buscaban desesperadas ayuda, y un escalofrío me recorrió el cuerpo cuando reconocí su rostro. Era Pedro, un amigo de la infancia. Los gritos ahogados, los movimientos convulsivos, todo era demasiado real. Intenté apartar la vista, pero mis ojos no podían. Matías estaba inmóvil, como si un hilo invisible lo atara a la pantalla. El video terminó abruptamente. La pantalla parpadeó y apareció un mensaje: "Nos vemos pronto". No estaba escrito en letras comunes. Parecía formado por una combinación de símbolos que emitían un calor extraño, casi eléctrico. En ese instante, sentí que alguien nos estaba observando de verdad. No era una sensación, era certeza. Intentamos cerrar todo, apagar la computadora, pero los intentos fueron inútiles. La máquina parecía tener voluntad propia. Los enlaces se multiplicaban, los archivos desaparecían y reaparecían en lugares imposibles. Matías comenzó a murmurar, señalando nombres y fechas que yo no entendía, como si estuviera leyendo mensajes ocultos que yo no podía ver. De repente, escuchamos pasos detrás de nosotros. La puerta de la habitación crujió lentamente, aunque nadie había entrado. El silencio era tan pesado que podía sentirlo aplastando el pecho. Cada sombra parecía moverse con intención. Cada sonido doméstico se transformaba en un presagio de algo más oscuro. Mi respiración se aceleraba y sentí un nudo en el estómago. Entonces sucedió algo imposible. La computadora se encendió sola, mostrando imágenes de nuestra propia casa desde ángulos imposibles. El pasillo, la cocina, incluso nuestra sala. Todo estaba vacío, pero en cada imagen había una silueta borrosa, siempre en el borde de la visión, observándonos. Matías y yo nos miramos, sin saber si lo que veíamos era real o producto de la paranoia. Lo más aterrador fue cuando un correo electrónico apareció en la pantalla, enviado desde nuestra propia dirección. El mensaje contenía solo 3 palabras: "Te estamos viendo". Mi corazón latía con fuerza mientras el sudor me resbalaba por la espalda. Cada sonido dentro de la casa se amplificaba. La sensación de que alguien más estaba ahí crecía hasta hacerse insoportable. Y luego, un último susurro, tan cercano que parecía provenir de dentro de mi cabeza. No deberían estar aquí. La habitación se llenó de un frío que quemaba. Algo había cruzado del mundo digital al nuestro, y ya no había marcha atrás. Esa noche comprendí que la curiosidad había abierto una puerta que jamás podría cerrarse, y que la Deep Web no era un lugar de fantasías. Era una trampa que cazaba a los desprevenidos. La noche después de aquel primer contacto con la Deep Web se volvió interminable. La oscuridad en mi habitación no era simplemente la ausencia de luz. Era un peso físico, un aliento helado que rozaba mi piel y hacía vibrar el aire. Cada sombra parecía moverse con vida propia, deslizándose por las paredes y esquinas, alargando su forma hasta que era imposible distinguir la realidad de la ilusión. Intenté dormir, pero los sueños eran peores que la vigilia. Soñaba con la computadora encendiéndose sola, con la pantalla mostrando no solo imágenes de mi vida, sino escenas de lugares que no conocía. Pasillos largos, habitaciones vacías y calles desiertas iluminadas por un neón difuso que no tenía origen. A veces en esos sueños veía mi propio reflejo en los cristales, pero con los ojos completamente negros, mirándome con un odio silencioso que me paralizaba. Cuando finalmente abrí los ojos, la habitación estaba demasiado silenciosa. El reloj marcaba horas que no podían ser correctas. Las manecillas giraban hacia atrás, acelerando y retrocediendo como si el tiempo estuviera fuera de control. La computadora se encendió sola de nuevo, y en la pantalla apareció un mensaje que no estaba escrito, sino formado por pequeñas partículas que se movían, giraban y luego se unían para crear palabras. No deberías estar aquí. Un sonido metálico resonó desde la pared, como si alguien estuviera arañando desde adentro. Me levanté, temblando, y cuando toqué la pared, sentí una textura húmeda y pegajosa, como si algo respirara justo detrás de ella. De repente la habitación pareció expandirse y contraerse al mismo tiempo. El techo bajaba y subía,
y cada objeto parecía doblarse en formas imposibles. El aire olía a hierro y a algo mucho más antiguo, algo que parecía pudrirse desde dentro de mi propia memoria. De pronto, escuché pasos detrás de mí. Giré y no había nadie, pero un aliento gélido me recorrió la nuca. Sentí un toque en el hombro, suave, pero con un peso que me obligó a caer de rodillas. La luz de la pantalla iluminó una figura que no debería existir. Alta, delgada, oscura, con extremidades que parecían estirarse más allá de los límites humanos. No tenía rostro, pero su presencia era tan intensa que podía sentirla dentro de mis huesos. Cada vez que parpadeaba, desaparecía, pero al abrir los ojos de nuevo, estaba más cerca. El terror me hizo actuar irracionalmente. Intenté apagar la computadora, pero cada tecla que presionaba producía un chirrido agudo que parecía resonar dentro de mi cráneo. Las imágenes en la pantalla cambiaban con cada intento. Fotos de Matías, escenas de mi infancia, recuerdos que jamás había compartido con nadie. Y finalmente, un video en tiempo real de mí mismo mirando la pantalla, pero con los ojos negros y una sonrisa torcida que no podía controlar. De repente, un grito desgarrador llenó la habitación. Era Matías. Corrí hacia su cuarto, pero al abrir la puerta no estaba. Solo quedaba un eco de su voz mezclado con risas digitales que salían de la computadora. La pantalla mostraba un mapa de nuestra casa, pero cada habitación aparecía deformada, como si un ente invisible estuviera jugando con la realidad. Intenté escapar, pero la puerta principal estaba bloqueada por algo que no podía tocar ni mover. Era como si la casa misma hubiera cobrado vida, retorciéndose y cambiando de forma. Entonces lo vi. Un pasillo que antes no existía, apareciendo entre las paredes. Lo recorrí y cada paso me adentraba en un laberinto imposible de pantallas flotantes. Cada pantalla mostraba momentos íntimos y vergonzosos de mi vida. Y cuando intenté apartar la vista, imágenes de mis peores temores tomaban forma en la habitación. Sentí rasguños en la piel, cortes invisibles y un frío que se introducía hasta los huesos. Cada grito de Matías que escuchaba parecía mezclarse con mi propia voz, creando un coro macabro que no tenía origen. En medio de este laberinto apareció una figura conocida, yo mismo, pero distorsionado, con ojos negros y manos que se extendían más allá de lo humano. Me señalaba hacia un portal que surgía de la nada, un vórtice oscuro que parecía tragarse toda la luz. Intenté huir, pero la figura me seguía a cada paso. No podía correr ni esconderme. Cada acción parecía guiada, manipulada por algo que conocía mis miedos más íntimos. Mientras estaba atrapado, la computadora comenzó a mostrar no solo imágenes, sino experiencias. Escuchaba conversaciones privadas, sentía emociones ajenas y sufría físicamente con cada escena reproducida. Matías apareció en una pantalla, atrapado en un ciclo de miedo, y su rostro suplicaba ayuda mientras era absorbido por la pantalla. Intenté tocar la pantalla, pero mis manos atravesaban el vidrio, y el dolor físico se extendió a todo mi cuerpo. Finalmente, la figura oscura se acercó y susurró algo que resonó en mi mente. No es tu mundo, y nunca lo será. Observamos, aprendemos, y aquellos que miran demasiado profundo desaparecen. De repente la habitación volvió a la normalidad, la computadora apagada, pero el miedo persistía. Matías nunca volvió, y desde ese día, cada notificación, cada sonido digital, cada pantalla brillante me recuerda que no estoy solo. La Deep Web ya no es un lugar en Internet. Es un ente que nos vigila, que se alimenta de nuestro miedo y nos arrastra poco a poco hacia un abismo del que quizás nunca podamos regresar. Nunca pensé que un clic pudiera cambiar tanto mi vida, hasta que lo hizo. Trabajo como bibliotecario en Londres. Pasar los días rodeado de libros polvorientos siempre me resultó reconfortante, pero también solitario. Siempre he sentido una fascinación por los textos antiguos, por esas páginas que guardan secretos olvidados y voces que parecen atravesar el tiempo. Nunca imaginé que esa curiosidad
aparentemente inocente, acabaría arrastrándome hacia algo que no podría controlar. Todo comenzó una noche lluviosa. La ciudad estaba silenciosa, solo rota por el golpeteo constante de la lluvia contra mi ventana. Yo estaba solo, revisando correos electrónicos aburridos, cuando un enlace apareció en un foro que nunca había visitado. No tenía publicidad, ni estaba en ningún buscador común. Parecía un secreto compartido entre desconocidos. Decía simplemente, Biblioteca oculta, colecciones que no existen en el mundo físico. Algo en ese enunciado despertó una mezcla de curiosidad y miedo que no podía ignorar. No sé por qué, pero sentí que aquel enlace me estaba esperando a mí. Entré en la Deep Web y me adentré en un laberinto de contraseñas, cifrados y criptomonedas, hasta llegar a un catálogo de libros que parecía tan real que casi podía tocarlo. Cada título venía acompañado de fotografías de páginas amarillentas, cubiertas gastadas y anotaciones en tinta casi borrada. Libros que jamás había oído mencionar, escritos por autores desaparecidos o envueltos en rumores. Títulos que sonaban a historia perdida o prohibida. El primer libro que descargué se titulaba Memorias del Olvido. Era un manuscrito inglés del siglo XVIII, con caligrafía impecable y un estilo elegante, casi hipnótico. Pero no fue la belleza de las palabras lo que me atrapó, sino su contenido inquietante. Cada capítulo narraba obsesiones enfermizas, secretos oscuros de familias que desaparecían sin dejar rastro, situaciones tan detalladas que me daban escalofríos, como si alguien estuviera describiendo vidas que no deberían ser conocidas. Empecé a leer cada noche, y pronto algo cambió en mí. Comencé a notar patrones extraños, fechas que coincidían con sucesos recientes en Londres, nombres que me resultaban inquietantemente familiares, lugares que conocía pero que aparecían descritos con detalles que solo alguien cercano a mí podría saber. No tardé en darme cuenta de algo que me heló la sangre. No estaba leyendo sobre personas desconocidas, estaba leyendo sobre mí. Al principio pensé que era paranoia. Me decía que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero los detalles eran demasiado exactos. Mis rutinas, las calles que cruzaba, los cafés donde me detenía a tomar un café. Cada página parecía anticipar mis movimientos, mis pensamientos más íntimos, mis decisiones más triviales. Cada palabra se sentía viva, como si supiera quién era y lo que estaba haciendo. Intenté desconectarme, borré los enlaces, abandoné el foro, cerré la Deep Web. Pero los libros seguían allí, en mi ordenador, llamándome silenciosamente. Descubrí que no podía escapar. Cuanto más intentaba alejarme, más insistente era mi atracción hacia ellos. Cada descarga me sumergía en un laberinto más oscuro, más perturbador, hasta el punto de que empecé a perder la noción del tiempo. Pasaba horas leyendo, olvidando comer, olvidar dormir, olvidando incluso apagar las luces. A medida que me adentraba en otros volúmenes, descubrí que no todos los libros contenían relatos coherentes. Algunos estaban llenos de listas de objetos, mapas antiguos y fotografías de lugares que reconocía vagamente, pero que jamás había visitado de esa manera. Uno de ellos mostraba un banco del Hyde Park donde solía sentarme, con una anotación al margen: mañana estarás solo. Aquella frase permanecía en mi mente, susurrando una promesa invisible que no lograba comprender. No podía dejar de descargar. Cada libro traía un conocimiento más preciso sobre mi vida y la de mi entorno. Empecé a notar que los detalles más pequeños de mi rutina aparecían en las páginas. La marca del bolígrafo que usaba, el color de mi abrigo, incluso la manera en que doblaba las páginas al leer. Cada vez que cerraba un libro, sentía una inquietud indescriptible, como si las palabras hubieran penetrado en mi mente y se hubieran instalado allí para siempre. Mi vida cotidiana comenzó a deteriorarse. Mis amigos dejaron de llamarme. Yo apenas respondía a sus mensajes. Dejé de salir a la calle, me aislé por completo, y cada noche volvía a mis libros con la esperanza de encontrar algo que explicara lo que estaba sucediendo, aunque en el fondo sabía que aquello no traería respuestas, solo más preguntas. Y así, noche tras noche, la obsesión creció. Cada página leída era un escalón más profundo hacia un abismo que no podía ignorar ni controlar.
Y yo, atrapado entre la curiosidad y el miedo, continuaba cayendo, sabiendo que cada palabra que leía cambiaba algo en mí. A medida que los días se convertían en noches interminables, descubrí que algunos libros no estaban escritos como relatos, sino como registros de la vida de personas que parecían existir solo dentro de esas páginas. Uno de ellos se titulaba El archivo de los ausentes, y era distinto a todo lo que había visto hasta ahora. No había capítulos ni tramas, solo listas de nombres, fechas y direcciones. Al principio pensé que era un error, un archivo incompleto, hasta que vi mi propia dirección escrita con letra clara y precisa. A su lado, un espacio vacío que parecía esperarme. Esa noche apenas pude dormir. Cada sonido en mi apartamento, el crujido de la madera, el zumbido del radiador, incluso el roce del viento contra la ventana, parecía amplificarse. Sentía que algo me observaba, aunque sabía que estaba solo. Mis manos temblaban cada vez que abría el ordenador, y sin embargo no podía resistirme. Tenía que leer, tenía que entender. Cada palabra parecía contener un conocimiento prohibido, algo que me desgarraba por dentro y me atraía al mismo tiempo. Una tarde, mientras caminaba por el barrio buscando distraerme, noté un patrón extraño en las personas que me rodeaban. Algunas miraban en direcciones exactas donde yo estaba. Otras parecían conocer mi rutina con precisión. Intenté convencérmelo a mí mismo. Era paranoia, coincidencias. Pero la sensación de que los libros sabían más de mí que yo mismo no desaparecía. Empecé a anotar mentalmente cada detalle de mi día, como si pudiera anticipar lo que los próximos volúmenes revelarían. Con el tiempo, encontré un nuevo archivo que no recordaba haber descargado. Su portada era negra y desgastada, con un título apenas legible. Jack, testigo de tu propia vida. Mis dedos temblaron mientras abría el libro. Cada página describía acciones que había realizado horas antes, como si alguien hubiera observado mi vida en tiempo real. Mis rutinas, mis pensamientos, incluso las palabras que había pronunciado en voz baja estaban allí. Sentí un pánico paralizante. Todo lo que hacía, todo lo que pensaba, estaba registrado con precisión. No tardé en darme cuenta de que los libros ya no eran solo objetos de lectura. Eran espejos y cámaras a la vez, reflejando mis movimientos, mis obsesiones y mis miedos más íntimos. Intenté quemarlos, borrarlos, incluso formatear mi ordenador. Nada funcionaba. Incluso en la carpeta de la papelera reaparecían intactos, como si se alimentaran de mi desesperación. Mis días se redujeron a abrir los libros y anotar lo que encontraba. Comencé a olvidar comer, dormir, salir. Mi apartamento se volvió un santuario de papel virtual y real, lleno de cuadernos donde escribía obsesivamente las coincidencias y los patrones que encontraba. A veces sentía que los libros me probaban, me desafiaban a mantener la cordura mientras mis manos temblaban y el sudor recorría mi espalda. Una noche, mientras hojeaba un volumen que parecía un catálogo de objetos antiguos, encontré fotografías de lugares que conocía, pero mostradas desde ángulos imposibles. Un banco en Hyde Park, la entrada de la biblioteca donde trabajaba, un callejón por el que nunca había pasado en la vida real, y en cada fotografía una silueta borrosa que parecía imitar mis movimientos. Fue entonces cuando comprendí que los libros no solo reflejaban mi vida, sino que registraban incluso lo que no podía ver. Mi sombra, mis gestos, mi presencia. El miedo comenzó a transformarse en obsesión. Cada libro que abría me enseñaba algo nuevo sobre mí, algo que no podía controlar ni predecir. Mis pensamientos más íntimos aparecían en las páginas al día siguiente. Empecé a sentir que mi mente estaba atrapada en un ciclo interminable. Leer, descubrir, temer, repetir. Los días y las noches se mezclaban. La realidad se volvía difusa. Finalmente, entendí algo aterrador. No podía escapar. Los libros no estaban allí para ser leídos, estaban allí para atraparme. La curiosidad que me había llevado hasta la Deep Web se había convertido en una prisión. Ahora sabía que, aunque cerrara los archivos,
Aunque dejara la Deep Web para siempre, algo de mí permanecería registrado en esas páginas. Algo que jamás podría borrar. Hoy vivo en silencio, evitando la ciudad, evitando cualquier conexión digital. Pero cada noche siento su llamada. Cada noche siento que las palabras me esperan, listas para susurrar lo que aún no quiero enfrentar. A veces me pregunto si fui yo quien buscó los libros o si fueron ellos los que me encontraron a mí. Y cada noche, cuando cierro los ojos, escucho el roce de páginas invisibles, recordándome que la curiosidad puede ser un lujo mortal y que hay secretos que no están hechos para ser leídos. Nunca subestimes lo que un libro puede saber de ti. Si alguien te dice que la Deep Web es solo un lugar de rumores, mienten. Yo aprendí la verdad demasiado tarde. Vivo en Río de Janeiro. Durante años la curiosidad me llevó a explorar rincones de Internet que nadie debería pisar. Al principio era solo por aburrimiento, por querer ver lo que se escondía más allá de Google, redes sociales y noticias. Todo cambió el día que encontré un foro privado que prometía lo que no encontrarás en ningún buscador convencional. Al principio parecía inofensivo. Conversaciones sobre contrabando de productos electrónicos, software ilegal, algunas drogas poco conocidas. Era como observar un mundo paralelo, invisible a los ojos de cualquiera. Pero pronto las conversaciones se volvieron más explícitas. La gente ofrecía sustancias que no tenían control, pedidos mínimos que dejaban tu historial limpio, pagos que no dejaban rastro. Lo más inquietante era la naturalidad con la que hablaban de ello, como si no existiera consecuencia alguna. Yo era un espectador invisible hasta que un mensaje privado apareció en mi bandeja. Vimos que te interesa, podemos hacer negocios. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía que responder podía ser un error, pero la curiosidad me empujó a escribir algo. La conversación que siguió fue breve, directa y calculada. Pedían información mínima, cantidades pequeñas. Todo parecía profesional, limpio, hasta que me enviaron un archivo. Era un documento con nombres, ubicaciones y precios. Cada línea estaba acompañada de fotografías. Calles oscuras de barrios que apenas conocía, furgonetas abandonadas, bolsas de polvo blanco cuidadosamente etiquetadas. Abrí el archivo solo un instante y algo se rompió dentro de mí. La realidad era más cruda que cualquier película de acción que hubiera visto. Cada transacción estaba conectada con caos, violencia silenciosa y vidas que se desmoronaban. Todo en un ciclo que nadie veía, porque la policía no podía tocarlo. Decidí seguir observando. Cada tarde, después del trabajo, me sentaba frente al ordenador con una mezcla de fascinación y miedo. Aprendí a leer entre líneas, a reconocer códigos, claves y apodos que señalaban a los jefes. Descubrí que no eran solo traficantes. Eran estrategas, fríos, calculadores. Algunos manejaban recursos que cualquier gobierno desearía controlar. Y lo peor, estaban dispuestos a todo para seguir invisibles. Una noche, mientras navegaba por un hilo reciente, encontré algo que me hizo sentir que estaba cruzando un límite que no debía. Un mensaje corto, sin adornos. Alguien nuevo está mirando demasiado. Mi corazón se aceleró. Revisé todo, historial, mensajes, foros que frecuentaba. Nada parecía fuera de lugar, pero la sensación de ser observado era real. Cada sombra, cada ruido de la calle me parecía una advertencia. Empecé a imaginar que cualquiera podía estar detrás de la pantalla, evaluando si era un riesgo. A medida que pasaban los días, los mensajes se hicieron más específicos. Me enviaban enlaces cifrados que solo podían abrirse con software especial, cada uno con imágenes, mapas y pequeñas instrucciones, aparentemente inofensivas, pero lo suficientemente precisas como para que sintiera que estaba entrando en un mundo que no debería conocer. Aprendí a reconocer las rutas de entrega, las zonas de intercambio y los apodos de cada intermediario. Todo parecía un juego, pero uno con reglas que podían costar vidas. Una noche, decidí abrir un archivo especialmente protegido. Contenía fotos de furgonetas llegando a barrios marginales, hombres jóvenes cargando paquetes con movimientos mecánicos.
Mujeres mirando desde los portales con ojos que ya no tenían esperanza. Mi estómago se revolvió. Cada imagen mostraba consecuencias reales, vidas atrapadas en un ciclo invisible. Comprendí entonces que no eran simples transacciones de drogas. Era un tejido de miedo, control y rutina que nadie cuestionaba. Empecé a recibir mensajes con sugerencias veladas. No confíes en nadie. Observa y aprende. Al principio pensé que eran advertencias para protegerme, pero pronto me di cuenta de que eran pruebas. Cada archivo, cada conversación medía mi reacción, evaluaba mi curiosidad y mi disposición a cruzar límites. Cada noche, mientras revisaba los mensajes, sentía cómo algo dentro de mí cambiaba. La fascinación se mezclaba con un miedo creciente, un nudo en el pecho que no desaparecía. Una madrugada me encontré siguiendo instrucciones simples de alguien que ni siquiera había visto. Tenía que verificar un punto de entrega, un callejón silencioso cerca del puerto. No había persecuciones ni cámaras visibles, solo la sensación de que cualquier movimiento en falso podía ser observado. Las calles vacías parecían vacías solo en apariencia. Cada sombra, cada sonido me parecía un indicador de vigilancia. Cuando regresé a casa, temblando, comprendí que ya no era un simple curioso. Me había convertido en parte de algo que no podía controlar. A partir de ese momento, la Deep Web dejó de ser un misterio lejano y se convirtió en un mundo que respiraba a mi alrededor. Cada mensaje, cada enlace, cada archivo, era un recordatorio de que yo había cruzado un umbral que no tenía vuelta atrás. La sensación de estar atrapado crecía y con ella el miedo. Sabía que si alguien me hubiera dicho la verdad desde el principio, jamás habría abierto esa puerta. Pero yo ya estaba dentro y no había escapatoria. Acepté una entrega real. Era pequeña, aparentemente inocua, una prueba. Me pedían recoger un paquete y entregarlo en un punto preciso de la ciudad. Sentí náuseas solo de pensarlo, pero algo dentro de mí me empujaba a decir que sí. No era por dinero ni por emoción. Era la curiosidad, la necesidad de enfrentar la oscuridad que había descubierto. El día de la entrega caminaba por una favela al amanecer. Cada paso resonaba como un tambor que marcaba mi miedo. Las calles estaban vacías y las miradas que alcanzaba desde los portales parecían medir cada movimiento. Cuando entregué el paquete, el receptor ni siquiera levantó la cabeza. Solo me pasó un sobre con billetes, sin palabras. Un gesto profesional, mecánico, y eso me heló más que cualquier amenaza directa. Después de esa primera experiencia, los mensajes se multiplicaron. Me pedían más entregas, información sobre rutas, detalles sobre compradores. Cada archivo que recibía estaba lleno de mapas de calles secundarias, horarios y listas de nombres que ni siquiera aparecían en Google Maps. Cada entrega aumentaba mi nerviosismo, pero también mi sensación de estar atrapado. La Deep Web ya no era curiosidad, era una prisión invisible. Una tarde recibí un vídeo que me marcó. Mostraba un barrio de Río de Janeiro, pero no con la estética turística que uno imagina. Era la vida diaria del tráfico. Chicos jóvenes corriendo con paquetes, adultos que miraban sin intervenir, ojos vacíos que no mostraban miedo ni esperanza, solo rutina. La violencia no era espectacular ni mediática, era silenciosa, cotidiana. Cada escena me provocaba un escalofrío profundo, un recordatorio de que las transacciones virtuales tenían consecuencias reales. A partir de ese momento, los mensajes dejaron de ser discretos. Me enviaban fotos del barrio desde ángulos imposibles, correos cifrados con advertencias sutiles. No mires demasiado. Intenté desconectarme, borrar historial, cerrar cuentas, pero era inútil. La sensación de ser observado se volvió constante. Empecé a notar desconocidos en las calles, coches estacionados que parecían seguirme sin moverse demasiado. Cada sombra se sentía como un ojo invisible, cada ruido un recordatorio de que estaba atrapado en algo mucho más grande de lo que podía comprender. Una madrugada, mientras realizaba otra entrega, vi algo que me heló. Un joven de no más de 15 años arrastrando una bolsa con polvo blanco por un callejón. Sus movimientos eran mecánicos, precisos,
como si llevara años haciendo lo mismo. Sus ojos no mostraban miedo ni emoción, solo rutina. Comprendí entonces que la Deep Web no solo conectaba traficantes con compradores, conectaba vidas destruidas, normalizaba la violencia y creaba un laberinto invisible del que nadie podía escapar. Con cada entrega sentía que mi propia moral se desmoronaba. Las cantidades pequeñas se convirtieron en rutinarias y yo comenzaba a distinguir rostros, patrones de conducta, métodos de envío. Sabía que no podía confiar en nadie. Incluso los intermediarios más jóvenes parecían tener un instinto de supervivencia escalofriante. Cada movimiento debía ser preciso, cada decisión calculada. Cometí errores. Llegué tarde. Dudé en un punto de entrega. Y aunque no pasó nada visible, el miedo que sentí fue suficiente para marcarme. Un día recibí un archivo que contenía grabaciones de vigilancia. No de mí, sino de alguien que había intentado salirse del sistema. Sus errores se mostraban en pantalla, sus rutas, sus entregas, y al final, la consecuencia. Desapareció sin dejar rastro. La realidad me golpeó con fuerza. Esto no era un juego ni un experimento. La Deep Web tenía reglas propias y mortales. Ahora, cada vez que enciendo el ordenador, siento que alguien me observa desde la otra punta de la pantalla. La línea entre curiosidad y obsesión desapareció hace tiempo. Sé que nunca podré borrar lo que vi. Nunca podré deshacer lo que me llevó a entrar en este mundo. Cada mensaje, cada entrega, cada archivo me recuerda que la elección de mirar fue mía y que alguien, en algún lugar, sabe que estoy atrapado en su red. No hay fantasmas ni cámaras secretas. Solo hay personas reales, decisiones reales y un miedo que te consume desde dentro. Y lo peor es que yo fui quien abrió la puerta. Cada vez que intento olvidar, las imágenes vuelven, los nombres, las calles, los chicos que ya no deberían estar allí. Y sé que, tarde o temprano, ellos sabrán si fui un riesgo, un espectador demasiado curioso, o simplemente otro eslabón que rompió la cadena de silencio. La Deep Web no es un juego, no lo fue para mí, y tal vez tampoco lo sea para ti. Pulsar imprimir pudiera cambiar mi vida para siempre. Vivo solo en Ámsterdam, en un piso pequeño frente a un canal que huele siempre a humedad y aceite viejo. Trabajo desde casa como diseñador industrial, y mi obsesión más reciente son las impresoras 3D. No por hobby, sino por la fascinación que siento por lo imposible. Crear algo que antes solo existía en tu cabeza. Paso horas ajustando capas, calibrando la máquina y observando cómo el filamento se deposita con precisión milimétrica, como si la impresora entendiera lo que estoy pensando. Hace unas semanas, mientras navegaba por foros especializados, alguien mencionó un subforo en la Deep Web dedicado a modelos imposibles. No modelos artísticos, no juguetes, ni prototipos comunes, sino cosas diseñadas para propósitos que jamás habría imaginado. Recuerdo que mi corazón latía con fuerza mientras abría la página. La interfaz era minimalista, casi anodina, pero había algo en el aire que me hizo sentir que estaba a punto de cruzar un límite. La primera descarga que hice fue un archivo .stl con un nombre genérico, Proyecto Holland. La página no ofrecía explicación, solo un mensaje encriptado que decía algo como: «Solo imprímelo si quieres verlo funcionar». Mi curiosidad fue más fuerte que cualquier precaución. Abrí el archivo en mi software de impresión y al examinar el modelo, sentí una mezcla de fascinación y desasosiego. Era extraño, modular, casi biológico, con formas que parecían encajar en sí mismas de manera imposible. Cada pieza parecía pensada para algo que no podía comprender. Preparé la impresora y envié el archivo. Al principio, todo parecía normal. La máquina comenzó a trabajar con un zumbido constante que llenaba la habitación. Pero a medida que avanzaba, noté detalles que me hicieron fruncir el ceño. Cada capa parecía encajar de forma demasiado perfecta, como si la impresora supiera exactamente cómo debía ensamblarse. No era solo una máquina siguiendo instrucciones, parecía consciente. Observaba cómo las pequeñas capas de filamento se unían, cómo los canales internos se formaban con una precisión que me resultaba inquietante.
Cuando terminé, sostuve la pieza en mis manos. Era fría, metálica y extrañamente ligera, con ranuras y canales que no tenían sentido práctico. Intenté convencerme de que era solo un objeto decorativo, pero una parte de mí no podía ignorar la sensación de incomodidad que me recorría la espalda. La coloqué en mi estantería, iluminada por la luz tenue de la lámpara, y traté de olvidar lo que acababa de crear. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí algo extraño. La impresora había quedado apagada, pero un zumbido mínimo parecía emanar de ella, apenas perceptible, como un suspiro mecánico. Me levanté varias veces para comprobar que estaba desconectada. Cada vez que pasaba por la habitación, esa sensación de presencia me recorría. Traté de racionalizarlo. El cansancio, la luz débil, mi mente jugando trucos. Pero algo en mí sabía que no era normal. Al día siguiente, revisé la Deep Web otra vez. Quería más archivos, más proyectos imposibles. Pero cuando volví al subforo, este ya no existía. Todo rastro había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedaba un mensaje en mi historial de descargas. Continuará en tu casa. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Una broma? ¿Alguien jugando conmigo? La sensación de intranquilidad creció. Al revisar la pieza que había impreso, me di cuenta de algo aterrador. Había cambiado. Las ranuras eran más profundas, más definidas. La superficie parecía vibrar levemente bajo mis dedos, como si algo en su interior se moviera. Sentí un nudo en el estómago. Intenté racionalizarlo, pero la sensación de que no estaba solo en mi apartamento se intensificó. Decidí investigar más. Comparé la pieza con el archivo original y comprobé algo que me heló la sangre. La pieza impresa ya no coincidía con el modelo que había descargado. Había pequeñas modificaciones internas que yo no había diseñado. Microcámaras, canales diminutos y estructuras que seguían un patrón lógico, pero completamente incomprensible. Cada descubrimiento aumentaba mi obsesión y mi miedo. Comencé a pasar más tiempo en la habitación de la impresora, revisando cada detalle, anotando cambios en mis cuadernos, fotografiando cada ángulo. La sensación de ser observado no desaparecía. Incluso sentía que la impresora medía mis movimientos. Dormir se volvió difícil. Soñaba con piezas ensamblándose solas, con estructuras que crecían hasta llenar toda mi habitación. Me despertaba sudando, temblando, con la sensación de que el objeto me miraba desde la estantería. Un viernes, mientras revisaba la pieza bajo la luz del sol de la mañana, percibí algo que me hizo retroceder. Había hendiduras que formaban patrones extraños, símbolos que recordaban planos de ingeniería avanzada, antiguos y casi olvidados. La pieza parecía estar escribiendo un lenguaje propio, como si me hablara sin palabras. La fascinación y el terror se mezclaban dentro de mí, y supe que lo que había comenzado como un experimento inocente se había convertido en algo que me superaba por completo. Pasaron los días y la sensación de ser observado se intensificó. No había cámaras, no había gente, solo yo y mi piso, pero cada zumbido de la impresora me hacía saltar. Incluso cuando estaba en otra habitación, parecía escucharla, como un susurro metálico que me llamaba por mi nombre. Mi rutina se alteró por completo. Desayunaba con la pieza frente a mí, trabajaba con la mirada fija en la impresora y dormía a intervalos cortos, vigilando el objeto en la estantería. Una noche, mientras repasaba antiguos archivos, encontré algo imposible. La impresora había creado nuevos modelos por sí misma. Archivos.stl aparecían en la carpeta de descargas sin que yo los hubiera tocado. Nombres crípticos: Nodo 9, Beset, Continuum. Abrí uno, temblando, y descubrí que era una estructura que parecía más una criatura que un objeto. Sus formas eran angulosas, con cámaras diminutas que se interconectaban como un laberinto. Cada línea de filamento parecía diseñada para algo que no podía comprender. Decidí imprimir uno de esos modelos. Desde el primer momento, el zumbido fue distinto, más intenso, más profundo, vibrando en mis oídos como si la impresora respirara. Observé cómo la pieza crecía capa por capa y sentí algo extraño.
una especie de latido, un movimiento imperceptible que recorría la superficie, como si algo dentro de ella estuviera vivo. Cada vez que la tocaba, sentía un estremecimiento que recorría todo mi cuerpo. Empecé a grabar vídeos de cada impresión. No podía apartar los ojos de la impresora. Necesitaba documentar lo que estaba sucediendo. En uno de los vídeos, noté algo imposible. La pieza cambiaba de forma mientras la cámara grababa. Microestructuras nuevas aparecían de la nada. Canales que antes no existían se formaban en segundos. Era como si la impresora anticipara mis movimientos, más rápido que yo. Las noches se volvieron insoportables. Cada crujido del piso, cada sombra proyectada por la luz de la lámpara, me hacía sobresaltar. Dormía apenas unas horas, siempre en el borde de la vigilia, con la sensación de que algo estaba creciendo en la pieza. Empecé a hablar solo, a intentar racionalizar lo que veía, pero mis explicaciones se quedaban cortas frente a la evidencia. Lo que tenía delante de mí ya no era un simple objeto impreso, sino algo que evolucionaba sin que yo interviniera. Un día, al revisar la pieza bajo la luz del sol de la mañana, descubrí algo aterrador. Hendiduras que formaban símbolos, patrones casi reconocibles si los observabas desde cierto ángulo. Recordaban planos antiguos de ingeniería avanzada, casi olvidados, usados para sistemas mecánicos que nunca se construyeron. La pieza parecía estar escribiendo un lenguaje propio, comunicándose conmigo sin palabras. El punto de quiebre llegó una noche de lluvia intensa. Estaba revisando un archivo nuevo cuando la impresora se encendió sola. Las luces parpadeaban en rojo y verde, y el zumbido llenaba toda la habitación. Me acerqué, intentando apagarla, pero el botón no respondía. Observé cómo la pieza impresa vibraba y parecía estirarse hacia la impresora, como si quisiera integrarse a la nueva impresión. Fue en ese momento cuando escuché un sonido que me heló la sangre. Un clic metálico, rítmico, que venía de dentro de la pieza, como si estuviera ensamblando algo por sí misma. Intenté destruirla. Golpeé la impresora, tiré la pieza al suelo, la metí en una caja de metal. Nada funcionaba. La máquina, sin cables, sin electricidad aparente, continuaba imprimiendo, sus luces parpadeando, sus capas creciendo. Me senté en el suelo, temblando, comprendiendo que lo que había comenzado como un experimento ahora me había atrapado. La pieza y la impresora parecían tener voluntad propia, decididas a continuar un trabajo que yo no entendía. Con el tiempo, noté cambios en la habitación. La impresora parecía ocupar más espacio. Su zumbido resonaba en las paredes. Incluso el aire se sentía distinto, cargado, húmedo y metálico. La pieza impresa se había vuelto más oscura, más compleja, con cámaras y canales que parecían conectarse con el piso, las paredes, incluso con mi escritorio. Cada vez que intentaba trabajar, sentía que la habitación misma conspiraba contra mí, amplificando el terror que me consumía. Un día encontré un correo electrónico que no había escrito ni recibido. Contenía un solo archivo, un vídeo. Mostraba la impresora imprimiendo algo completamente distinto, una estructura que llenaba toda mi habitación, y lo perturbador. Estaba grabado desde mi cama, como si alguien hubiera colocado la cámara allí mientras dormía. La inscripción final en el correo era escalofriante. Tú eres la siguiente capa. Desde entonces no duermo. Paso las noches observando la impresora, temblando ante cada parpadeo de luz, cada zumbido, cada vibración en la pieza. Sé que no puedo destruirla, que no puedo apagarla. Cada capa que imprime me recuerda que mi vida ya no me pertenece. La obsesión que comenzó como curiosidad se ha transformado en una prisión. Y ahora, mientras escribo estas líneas, siento que la impresora me observa, esperando que haga el siguiente movimiento, como si decidiera mi destino. Nunca miraré una impresora 3D de la misma manera. Nunca pulsaré imprimir de nuevo. Nunca dejaré de escuchar el zumbido en la oscuridad. Porque he aprendido demasiado tarde que algunas curiosidades no deberían saciarse, y que lo que construyes en soledad puede crecer sin ti, hasta devorarte.
Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.